Bien, en esta clase vamos a comenzar a trabajar con algo muy importante y es que dentro del Laravel los eventos y listeners son una parte fundamental para crear aplicaciones flexibles. Seguramente ya has visto los eventos y posiblemente hayas trabajado con ellos, al igual que los listeners. En este caso, por ejemplo, los eventos, imagínate que son como notificaciones que se activan cuando algo sucede dentro de nuestra aplicación de Laravel. Por ejemplo, cuando se crea un usuario, cuando se elimina un usuario, cuando se actualiza un usuario, etcétera, etcétera. Por otro lado, los listeners son esos pequeños oyentes de los eventos, es decir, cuando un evento se dispara, los listeners escuchan y responden a él. ¿Vale? Entonces, con esa pequeña explicación, vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo intento iniciar sesión con una cuenta que está bloqueada. Voy a darle a aceptar y vamos a ver que acá Laravel ya está validando el contexto y situación de este tenant. Y como el tenant está suspendido, me muestra un mensaje que dice: tu suscripción ha vencido, solicita el link de pago y el correo electrónico. Vale, ¿qué está sucediendo acá? Lo que sucede es que cuando nosotros intentamos hacer inicio de sesión con nuestra cuenta, lo que está sucediendo detrás es que estamos utilizando un listener que captura el evento del login del usuario, y cuando eso sucede, al momento que se captura el evento login, se revisa la información del tenant y si el tenant está al corriente con los pagos, se hace el next hacia la siguiente, hacia lo que es el flujo normal del proceso y se muestra la ventana que se debe mostrar. Caso contrario, se muestra al usuario este mensaje que vemos acá, ¿vale? Entonces vamos a trabajar precisamente con los listeners, ¿ok? Así que yo me voy a ir aquí a mi código fuente y vamos a abrir entonces nuestra ventana. Vamos a limpiar acá y vamos a crear PHP Artisan make dos puntos listener. Sería make dos puntos el listener y espacio. Ahora vamos a poner un nombre al listener. Le vamos a poner, por ejemplo, login listener. Pulsamos un enter. Y cuando hacemos esto, se crea un archivo y pueden observar ustedes que la posición del archivo o ubicación está dentro del nombre del directorio de nuestra aplicación. App diagonal listener y aquí está el archivo. Hacemos un clic, control clic sobre el archivo y aquí lo tenemos. Pueden apreciar ustedes aquí en el panel izquierdo que se almacena dentro de app listeners. Se crea ese nuevo directorio llamado listeners y dentro del archivo con el nombre que le hemos especificado dentro del comando en la consola. Voy a cerrar la consola, voy a cerrar esta pequeña ventana y voy a limpiar estos comentarios. Voy a dejar simplemente los métodos. Listo, dejamos el constructor y el método handle. Bien, todo lo que vamos a nosotros a validar dentro de lo que es escuchar los eventos de login va a ser en el método handle. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que queremos es escuchar el evento login que haga el usuario. Por tanto, para hacer eso, en el método handle, lo que tenemos dentro de lo que es el paréntesis, vamos a modificar. Vamos a escribir la palabra login comenzando con la L mayúscula y dejamos el event que ya tenía. Listo, vamos a quitar el void y acá pudiéramos simplemente importar la clase. Aquí tenemos el namespace, en este caso Illuminate Auth Events Login. Bien, ahora ya estamos listos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar diferentes situaciones de la cuenta del usuario. En este caso, como lo vamos a hacer, es una forma sugerida, mas no significa que tú tienes que hacerlo exactamente igual. Dentro de lo que es tu curso, tú puedes hacer las validaciones que veas necesarias de acuerdo al proyecto que estés creando. En mi caso vamos a hacer las siguientes validaciones. Primero, vamos a validar si el rol del usuario es el rol tenant. A partir de ahí vamos a comenzar las validaciones. Entonces, para validar si el usuario tiene el rol tenant, se hace de la siguiente forma. Utilizamos el event, flecha, accedemos al usuario del evento y nuevamente flecha y ahora accedemos a la columna role. Aquí la primera validación es que únicamente si es tenant se van a ejecutar estas validaciones. ¿Listo? Solo a los tenants. Bien, entonces lo primero que vamos a validar es si la fecha de suscripción del tenant está vigente. ¿Dónde tenemos la fecha? La tenemos dentro de la tabla tenants en la columna de bill, date o date bill, según lo hayan dejado, ¿vale? Así que en este caso entonces ponemos acá, validamos si la fecha
de suscripción del tenant es válida o vigente. Vamos a dejar ese comentario para que lo tengan en la documentación. Para eso voy a abrir una variable que le voy a asignar a través de carbon. 4 puntos. Vamos a hacer un parse. Y dentro del paréntesis vamos a colocar event user y vamos a acceder al tenant. Y accedemos al build-date. Vamos a importar entonces carbon. Botón derecho, importar class y aquí tenemos carbon/carbon. Listo, acá estamos obteniendo la fecha de facturación del tenant al que pertenece este usuario que está iniciando sesión en el sistema. Listo, ahora sí, entonces vamos a validar. Lo que vamos a validar es a través de la variable fecha. Vamos a utilizar entonces flecha lt. Lower than, en este caso vamos a utilizar carbon now flecha y acá vamos a poner start of day. Abrimos ya. En este caso ya están los paréntesis y abrimos las llaves. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos validando si su fecha de suscripción expiró. Cuando estamos con esta instrucción de lt, estamos comparando que la fecha en la que está registrada su suscripción es inferior a la fecha de hoy. Entonces quiere decir que su fecha ha expirado. Para ese entonces, si su fecha ha expirado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el número de días para poder hacer siguientes validaciones. El número de días corresponde a los días que han transcurrido después de que su fecha de pago ha vencido. ¿Listo? Entonces definimos una variable días, utilizamos nuevamente la variable fecha y acá vamos a utilizar nuevamente div wf in days. ¿Listo? Entonces dentro del paréntesis nuevamente utilizamos carbon 4 puntos now paréntesis y cerramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos obteniendo la cantidad o diferencia de días respecto a la fecha de hoy con relación a la fecha de suscripción que tiene el cliente registrado en la columna bill date dentro de la tabla tenants. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos los días. Ahora vamos a validar si voy a utilizar int val si esa cantidad de días es mayor a 2. Abrimos llaves y ahora si esto es mayor a 2 significa que el cliente ya tiene 3 o más días que su fecha venció. Por tanto, lo que yo voy a hacer es cada vez que inicie sesión le voy a cerrar la sesión y lo voy a redireccionar al login con un mensaje. Para cerrar la sesión utilizamos el facade out 4 puntos logout. Listo. Acá le damos botón derecho, importar class y vamos a utilizar acá la opción que es Illuminate Support Facade Out. Perfecto. Entonces aquí cerramos la sesión y luego si su fecha de suscripción tiene 3 días o más lo bloqueamos, ¿vale? Entonces para este caso nosotros estamos bloqueando el acceso al sistema y simplemente estamos cerrando la sesión y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cerramos la sesión y le mostramos el mensaje como veíamos al inicio de esta clase. Entonces para eso utilizamos el throw espacio y vamos a utilizar validation exception y acá vamos a poner 4 puntos with messages. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, ponemos punto y coma, hacemos un salto de línea y en este arreglo de clave valor vamos a poner el mensaje que sería error message. Ponemos una flecha y acá, por ejemplo, sería tu suscripción. Botón derecho, aquí nos hace falta una H, throw, botón derecho, importar class. Listo. La opción es Illuminate Validation Exception. Hacemos un clic y ahí está importado el namespace. Listo. Entonces, una vez que generamos el mensaje con el error, simplemente hacemos un return redirect
y vamos a abrir acá hacia la ruta de login. ¿Listo? Punto y coma. Nos vamos a ir ahora por la parte del else. Y acá sería, vamos a hacer en la parte del else, si su fecha de suscripción tiene 2 días o menos, le mostramos simplemente un mensaje en sistema, ¿vale? Si tiene 2 días o menos, le vamos a mostrar simplemente un mensaje en el sistema que diga que suscripción ha vencido, pero todavía no lo vamos a bloquear. Entonces en el else vamos a crear una sesión. No lo vamos a cerrar la sesión, simplemente creamos una sesión. Le vamos a poner el nombre subscription expired. Y acá le ponemos flecha true. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es que vamos a verificar si el usuario es un tenant. Si es así, sacamos su fecha de facturación. Si su fecha de facturación ya venció, obtenemos la cantidad de días que han transcurrido desde que venció. En este caso, nosotros vamos a manejar una regla en la que si su suscripción ya venció y tiene 3 días o más, ya no lo dejamos entrar al sistema, simplemente le mostramos un mensaje. Pero si tiene 2 días o menos, le vamos a mostrar un mensaje en rojo en lo que es en la parte del sidebar, en la parte del navbar, mejor dicho, la parte top, pero lo vamos a dejar utilizar todavía el sistema. Listo. En este caso ustedes pueden cambiar la validación, en donde por ejemplo de plano no lo dejan entrar al sistema desde que ya venció, o le pueden mandar un correo electrónico, o lo pueden redireccionar a una página de pago. Listo. Todo esto es en base a su creatividad. Yo les pudiera sugerir como tarea que ustedes creen una pantalla aparte replicando el componente de pagos con Stripe, y cuando el usuario ya esté vencido lo redireccionen simplemente ya. Cada vez de que entre, si el usuario ya está vencido, lo redirecciona el formulario de pagos. ¿Listo? Yo lo voy a dejar así, pero para ustedes se queda eso como tarea. Bien, finalmente nos vamos a ir en la parte final donde cerramos esta llave de leaf. Aquí. Y acá vamos a validar si el tenant del usuario tiene un estatus activo. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo suspender directamente la cuenta maestra de este tenant, y el tenant puede tener n cantidad de usuarios. Entonces, si yo suspendo la cuenta del tenant, todos sus usuarios van a estar suspendidos. Así que, como ese contexto también puede suceder, acá validamos si el tenant del usuario tiene estatus activo. Listo, porque se puede suspender tanto la cuenta como el usuario o los usuarios del tenant. Así que vamos a hacer esa validación. Si event, accedemos al usuario, accedemos al tenant y accedemos al estatus. Si esto es igual a 0, ¿qué significa? Que está suspendido. Estatus 0 es suspendido, estatus 1 es activo. Entonces nuevamente hacemos un out, 4 puntos, y vamos a hacer un logout. Cerramos la sesión y acá nuevamente, como está suspendida la cuenta general del tenant, vamos a colocar este mensaje, y acá por ejemplo vamos a ponerle: tu cuenta está suspendida. Por un lado, si la suscripción ha vencido, mostramos un mensaje. Si ya van 3 días o más, lo bloqueamos. Pero si solamente pasa de largo en esta parte de aquí, es porque el tenant está suspendido, ¿vale? Entonces recuerden que el tenant es nuestro cliente. A nosotros como landlords, como super root, somos dueños del proyecto, y los tenants son nuestros clientes. A su vez, los usuarios del tenant pueden tener de forma individual bloqueado, o simplemente la suscripción vencida, o toda la cuenta del tenant bloqueada. Perfecto, entonces de esta manera ya estamos finalizando, y lo único que nos faltaría después del throw es redirect hacia el login. Entonces, si es tenant, validamos si suscripción está activa, entra. Si ya está vencida, si tiene 3 días o más, lo bloqueamos y le mostramos un mensaje. Si tiene 2 días o menos, simplemente lo dejamos entrar, y en el sidebar le vamos a poner este mensaje de que la suscripción está vencida. Por otro lado, si el tenant está suspendido, simplemente mostramos el mensaje, le cerramos la sesión que está haciendo y lo redireccionamos al login con este mensaje. Bien, perfecto. Entonces vamos a dejar esta clase aquí, y en la siguiente clase vamos a ver cómo implementamos este listener. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.